Muy buenos días a todas. Damos a Dios gracias, ¿verdad? Por su presencia, primeramente del Señor y por sus vidas de ustedes. Y por aquellos que nos acompañan por medio de las redes sociales. Damos gracias a Dios por sus vidas y bueno, vamos a dar inicio a este tiempo de enseñanza, ¿verdad? Y vamos a orar, poner este tiempo en manos de Dios para que Él hable, ¿verdad? Con su palabra y nosotras prestemos oídos, ¿verdad? A su palabra. Vamos a orar, hermanas y mujeres que me acompañan en esta mañana. Amado Dios, damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y cada mañana, Señor, y grande es tu fidelidad. Señor, queremos poner este tiempo en manos tuyas, para que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu con tu palabra, y que podamos, Señor, verte a ti, mirar con los ojos que tú miras. No queremos mirar en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad. No, Señor, porque eso no te agrada. A ti te agrada que veamos como tú miras conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, que podamos ser oidoras, Señor, hacedoras de tu palabra, porque entendemos que tenemos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios santo, a un Dios fiel, misericordioso, grande, en gran manera, y que solo tú nos sustentas, Señor, que esta vida está por ti, solamente por ti, y tú eres el que tiene el control de todas las cosas. Por eso, Señor, sabemos que necesitamos encomendarnos a ti y pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada una de nosotras y que podamos verte en tu palabra y que podamos recibir esa palabra con espíritu de mansedumbre y entonces, Señor, darte una respuesta a ese grande amor, a esa grande salvación, a esa grande gracia que tenemos, porque no lo merecíamos, Señor. Ha sido por tu gracia que estamos aquí y que hemos recibido tu amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, así sea. Hermanas, el tema se llama Dios ordena sus pasos de la mujer. Si no me equivoco, es como el tema 8 que estamos viendo de esta serie, el orden de Dios. Y el tema siguiente es Dios ordena sus pasos de la mujer. Basado en Salmos 119, 133. Acompáñenme ahí. Y bueno, creo que acá atrás también lo presentan, ¿verdad? Salmo 119, 133. Y así dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Ordena mis pasos, dice, con tu palabra. Y ninguna iniquidad, ninguna, ¿verdad?, se enseñoree de mí. Bueno, para nosotras, primero tendríamos que hacernos una pregunta, ¿verdad? A ese Dios de orden, ¿verdad?, que estamos conociendo, porque Él es un Dios de orden, ¿verdad? Y todo lo que está en orden, pues sabemos que le agrada a Dios. Y lo que no está en orden, pues le desagrada, ¿verdad? No hay otra, no hay tercer término, ¿verdad? Solo uno o dos, ¿verdad? Así como lo bueno y lo malo, ¿verdad? Lo santo y lo profano. O sea, no hay un término, ¿verdad?, medio, ni tercero, ni cuarto, ¿verdad? O sea, no hay, sino que aquí vemos claramente que nosotras estamos conociendo a un Dios de orden y que cada día va a pedir de nosotras ¿qué?
orden, ¿verdad? Porque Él quiere que tú y yo crezcamos. Él es el más interesado, ¿verdad? Que nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Él crezca, ¿sí? Entonces, no es el hombre, es Dios. A través, fíjense, mujeres, de tu esposo, de tus padres, si eres soltera, de autoridades puestas por Dios, ¿sí? Que a veces están precisamente para enseñarnos la palabra, para mostrarnos la verdad, porque es un Dios verdadero, un Dios de verdad, ¿verdad? Entonces Dios nunca nos va a mentir, entonces siempre nos va a hablar la verdad, porque nos ama. Que no venimos con eso de entendimiento cuando no conocíamos a Cristo, no, porque todo lo veíamos mal, ¿sí o no? Cuando éramos hijas de familia, que mamá decía, tienes que llegar a tales horas, porque te expones a peligros, te expones a situaciones difíciles. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? Pasábamos por alto, ¿verdad? Pasábamos por alto esas cosas y no íbamos. Y no íbamos en obediencia, ¿verdad? Sino que siempre llegamos una hora más después, ¿no? Y justificábamos, ¿verdad? Según nuestro parecer, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué sucede? Eso fue causando que nosotros dijéramos, no, así soy, así yo quiero vivir. Y no nos dábamos cuenta que eso era un desorden. No lo sabíamos. De verdad, muchas de nosotras, incluso me incluyo, yo no sabía lo que era el orden, ¿verdad? Yo no sabía que estar en pecado era desorden. Yo no lo sabía. O sea, para mí, a lo mejor y para muchas de mi generación, o no sé, ¿no? Digo ahora actualmente pues más, el vivir una vida fornicando, porque esa es la palabra ahora real, no era un desorden, era lo que todas a la edad lo hacían. Y era una vida normal, pero para Dios eso era desorden, eso era pecado, porque el desorden es pecado, ¿verdad? Entonces, cuando vamos, hermanas, de verdad, entendiendo que el Dios de orden, ¿verdad?, es también un Dios de amor y que por eso nos pide orden, porque nos ama y porque sabe que el orden que crees no te va a llevar a salir de la protección de Dios. En cambio, cuando hay una vida de desorden, totalmente estás desprotegida. Depende del área en la que estás en desorden. Si es área de la que sea, porque tenemos varias áreas, ¿verdad? Si está yendo en un desorden como el mundo, porque el mundo sí vive en un desorden, ¿verdad? Entonces las consecuencias se van dando. Porque yo a veces decía, una ocasión cuando platicaba con una mujer, ella me decía, es que yo no entiendo por qué cuando yo salgo a la calle, ¿verdad? Pues no falta quien me chifle, quien me diga una palabra, que no, que, bueno, y dice, y parece que tengo mala suerte, hasta ella lo llamaba como una mala suerte. Y es una persona muy, muy conocida mía, familiar. Y ella me decía eso. Y yo le decía, bueno, ya después, conociendo las cosas del Señor, ¿verdad? Porque sin el Señor, pues quién sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que esté pasándote? Pero ya en Cristo, esta persona, yo le decía, pues es que algo debe estar pasando. O sea, nada de las cosas suceden por casualidad. Todo tiene, acuérdense, una razón de ser. Ahora en Cristo sabemos que todo tiene un propósito, finalmente. Y entonces, bueno, el Señor, a través de su palabra, me fue mostrando a esta persona, pues ya venía a los caminos del Señor. O sea, es una persona que ya estaba viniendo a los caminos del Señor, pero todavía no estaba llena de las cosas de Dios y pues no podía entender. Finalmente, bueno, fuimos al fondo un poquito de su matrimonio, porque ella es casada, y resulta que pues el marido estaba siendo infiel. Y no, hermanas, de verdad que parece que es mentira, pero en la vida espiritual un matrimonio está ligado, está unido,
espiritualmente también. ¿Y qué sucede muchas veces? Que si el varón está desprotegido, ¿qué crees que pasa con la esposa? Totalmente. Ahora, ya llegando un poquito al fondo de ella, pues ella pasó en su niñez muchas cosas, a las cuales esa área de su vida, sí, fue muy dañada o fue muy expuesta, ¿no? Y ella entonces comprendía que había cierto deseo, cierta inclinación, porque hay que ser sinceros, ¿verdad? Hay que ser sinceras cuando las cosas dicen, no, yo sé que esta área de mi vida me jala, ¿sí? Si yo ya hago esto y lo otro, me va a jalar hacia allá, hacia donde yo sé que no debo ir, pero me va a jalar porque tengo esa debilidad. Pues al final de cuentas salió la situación de esta persona. O sea, porque miren, nada puede ser oculto, todo sale a la luz. Y finalmente Dios sacó lo que realmente ella tropeza, cae en situaciones de lo que ya Dios le venía mostrando, que mira, tu matrimonio no está bien, pero no solo tu matrimonio, tú, porque antes del esposo también está uno. Y entonces Dios venía diciendo, no hacemos caso, no ordenamos las áreas de nuestra vida con su palabra. ¿Y qué sucede? Empieza entonces. Y sí, algo que yo me daba cuenta, que casi todos los hombres la observaban. Y decía, ¿por qué a ella y por qué no a muchas? Tiene algo que ver, hermanas. Es las áreas de tu vida, cómo están delante de Dios. Hay algo de eso en nuestras vidas. Entonces, pero cuando uno se mantiene en esa área de tu vida firme, ¿verdad? No das lugar en ninguna parte, porque la sensualidad, hermanas, es darle lugar. La sensualidad es darle lugar, ¿sí? Y investiguemos esos términos y veamos lo que es la sensualidad. El mundo se mueve así. Las mujeres de hoy en día son muy sensuales, ¿sí? Y lo vemos a través de redes sociales, jovencitas, o sea, niñas. Es más, me impresiona videos que salen hasta de 4 o 5 años con unas formas de vestir y con unas formas de bailar que tú dices, ¿cómo no quieren que al rato, ¿verdad? Más adelante las violen? De verdad, hermanas, la vida espiritual está ligada, lo malo con lo malo, lo bueno con lo bueno. Por eso Dios nos ama y nos avisa y nos dice, ordena tus áreas de tu vida. Aquí hay una hermanita que testificaba y decía, yo desde que llegué a este lugar, Casa de Oración Milpalta, me decía, ordena tu vida. Yo no entendía, dice, mucho de lo que me estaba diciendo, pero Dios está pidiendo que ordenemos las áreas de nuestra vida, porque de lo contrario, hermanas, tiene unas consecuencias. Ya lo vivimos en un pasado para las que no éramos cristianas, ¿no? Y dices, volver a vivir cosas, no. Señor, ayúdanos, ¿verdad? Porque son áreas que Dios te va a mostrar. Ahora, ¿cómo las vas a ir ordenando? Metiéndote en la presencia de Dios. Busca estar tiempos con Dios. Busca estar en oración, en ayuno si es necesario. De verdad, hermanas, son tiempos difíciles en los que tenemos que estar en la presencia de Dios. Y aún estando, fíjense, en la presencia de Dios, no van a dejar de venir los ataques, ¿verdad? Para que tú te desanimes y ya no sigas adelante. Eso es algo que de veras hasta más, incluso entre más diligente eres para hacer la obra de Dios, más te van a venir los ataques. O sea, de los ataques no nos vamos a librar. Así que tenemos que más bien, ¿verdad? Comprender, entender cómo es el caminar con Dios. No pedirle, quítame, Señor, esta prueba o quítame esta tentación que me hace caer. No, Señor, ayúdame a mí, ¿verdad? A formar convicciones firmes para entonces ordenar esas áreas de mi vida y entonces darte una respuesta. Porque acuérdense que el sacrificio de Cristo ya lo hizo todo, ya está hecho. Pero ahora espera que tú y yo le demos respuesta para que veamos la manifestación de Dios, la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Sí?
Entonces, es importante que nosotras consideremos esta escritura. Ordena mis pasos, decía el salmista, con tu palabra. ¿Sí? La manera de ordenar nuestros pasos, hermanas, es con la palabra de Dios. No hay otra manera. Solo la palabra de Dios. Y dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ninguna. No permitamos que ninguna iniquidad, es decir, ninguna maldad, ningún pecado, ninguna transgresión, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con iniquidad. Se enseñoree de mí. Ahora, pecado hablamos de resentimientos, ¿verdad? Hablamos desde enojos que se pueden volver ira, hablamos de amargura, queja, ¿sí? Murmuración, chisme. O sea, hablamos de pecado, todo tipo de pecado. Dice, ninguna de esas se enseñoree de ti, o sea, de mí. O sea, yo debo cuidar que ninguna de esas, ¿verdad?, se enseñoree de mí. Yo lo tengo que hacer con la ayuda de Dios y con su palabra, ¿sí? Salmo 19:7. Vamos a ver que la palabra de Dios es la única que puede ordenar nuestras áreas de nuestra vida, porque miren cómo es la palabra de Dios, es decir, cómo es la Biblia. Salmo 19:7. Ya estamos ahí, dice, la ley, ¿verdad? Refiriéndose a la Torá, es decir, la enseñanza de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. La ley de Jehová es como perfecta, perfecta. ¿Qué significa perfecta? Que es cabal, completa, sin error, verdadera, exacta y precisa. Repito, es cabal, completa, sin error, verdadera, exacta y precisa. Así es la palabra de Dios, es decir, la ley de Jehová. Llega exactamente donde tiene que llegar, ¿verdad? Y dice que convierte el alma, de la palabra nepeish, así como se escucha, nepeish, que significa mente. Sí, porque acuérdense que nuestra alma, pues tenemos la mente, ¿verdad? Nuestra mente son nuestros razonamientos, el sentido de ubicación, ¿verdad? ¿De dónde estoy? Aquí, por ejemplo, todas podemos decir, pues aquí estoy, ¿verdad? Mi sentido de ubicación me dice que estoy aquí parada, ¿verdad? Dando una enseñanza. Entonces, eso es en lo que en nuestra mente tenemos razonamientos, pensamientos, ¿sí? Entonces, convierte mi mente, ¿sí? ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte mi mente. Me hace saber mi sentido de ubicación. Por eso es que Romanos 12:2 vamos a dar lectura a Romanos 12:2 en versión de lenguaje sencillo. Y dice así. Vamos a leer desde el 1. Dice, por eso, hermanas mías, ya que Dios es tan bueno con ustedes, ¿cuántas dicen amén? Amén, ¿verdad? Dios es bueno. Les ruego que dediquen toda su vida, ¿poquita? No, toda su vida, a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Fíjense, todo lo que a Él le agrada, ¿verdad? Así es como se le debe adorar. Eso dice en versión lenguaje sencillo, está bien clarito.
Dice, y no, Romanos 12:2, y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Cómo vive todo el mundo, hermana? En desorden, desordenadamente, desde lo que piensa hasta lo que habla y hasta lo que actúa. Así vive el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser, cambien. Hace poquito yo le decía a una hermana, necesitas clamar a Dios por esa área de tu vida para que cambie. Es que si no clamamos a Dios, hermanas, Dios no lo hace. El hecho que vengas a estés recibiendo el Instituto Bíblico por Zoom, estés viniendo a las enseñanzas aquí, vengas a los cultos jueves y domingos, el hecho que tú cumplas con todo eso, eso no hace, fíjense bien, no hace que nosotras, ¿verdad?, cambiemos. No, eso nomás es como la escuela, cuando vas diario tienes que ir a la escuela, ¿verdad? Porque tienes que pasar unas materias y tienes que, bueno, hagan de cuenta que es el hábito o la forma, pero el que esa persona salga preparada de la escuela no le garantiza, ¿verdad?, ir todos los días a la escuela, ¿o sí? No. ¿Cuántos no terminan y se quedan, o terminaron y ya no ejercieron nada? ¿Por qué? Porque no asimilaron. Bueno, lo mismo pasa en la vida espiritual. O sea, yo incluso puedo estar sirviendo aquí como servidora, ¿verdad? Servir y no estar verdaderamente, ¿verdad?, cambiando en las áreas de mi vida. Y estoy solamente dando una apariencia de piedad, pero estoy negando la eficacia de ella. Y dice el Señor, fíjense, el que quiera vivir piadosamente, pon oídos porque yo sé que Dios te está hablando, y no sé a quién, pero a Dios está hablando a alguien. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Si en tu vida no está habiendo persecución y te la estás llevando como nada pasa, como que todo está bien, entonces probablemente no estás viviendo en piedad. Eso habla de que, hermana, tienes que clamar a Dios. Necesitamos tiempos de clamor a Dios personales. Porque yo decía al pastor, mira, ¿de qué nos sirve reunir y hacer veladas de oración aquí si en sus casas no tienen tiempos con Dios? Solo creen que al venir aquí ya cumplieron y ya hay comunión con Dios. Le digo, yo creo que hay que quitarlo y en el tiempo se va a ver quiénes están teniendo comunión con Dios, porque te voy a decir algo, si no hay comunión con Dios, empezamos a decaer. La familia, todo empieza a caerse. Y cuando ya ves, el hermanito ya se desanimó, ya no quiere estar. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Se le hizo carga el servicio. Ya no lo disfruta, ya no hay gozo del Señor. No, pues entonces nunca tuvo una comunión con Dios. Qué triste. ¿Cuánto tiempo entonces? Perdido. Porque fíjense, es tiempo perdido. Yo al menos cuando vine al cristianismo dijo, yo no voy a perder el tiempo. Mejor lo pierdo allá en el mundo. ¿No? Pues sí, ya. Pero si yo vine al cristianismo para conocer a Dios y para que Dios cambie mi vida, pues yo quiero ver que mi vida cambie, ¿verdad? Yo no quiero irme sin ver que mi vida cambie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Clamar a Dios. Apenas hace unos días Dios hablaba a mi vida del ayuno, porque, bueno, ustedes no están para saberlo, yo para contarlo, pero finalmente yo no había hecho esa disciplina porque realmente mi salud andaba no muy bien. Pero bueno, el Señor ha sido bueno, ¿verdad?, con mi vida, y pues bueno, ya me está ayudando en esa parte. Y yo le dije, Señor, ayúdame. Yo necesito llenarme más de ti. Yo necesito tomar esas disciplinas espirituales, ¿verdad?, como es la oración, el ayuno, el estudio de la escritura, para que yo pueda fortalecerme y pueda discernir y ver en el espíritu y detectar el pecado. Primeramente en mí, porque ¿de qué me sirve detectarlo en ustedes o en todos si en mí no lo veo? Al final decía Pablo, no vaya siendo que yo voy a ser eliminado. O sea, y él cuidaba,
cuidaba, y yo cuando me acuerdo de esa parte, cuando Pablo decía eso, yo dije, Señor, no, sí, no, yo no quiero ser eliminada, ¿no? Entonces, Señor, ayúdame. Ahora necesito entrar a la presencia de Dios, clamar a Dios por esas áreas de mi vida. Yo identifico ya, gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Porque es la única que nos puede hacer ver cuáles áreas de mi vida están, ¿sí? Y que Él me dice, aquí, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, porque a través del orden, fíjense hermanas, lo que llegamos a nosotras a hacer, no me quiero adelantar, pero no nos queda mucho tiempo, entonces voy a continuar con esta parte, pero ahorita la otra parte era del orden que quiero mencionar, pero vamos a concluir con esta parte de Romanos. Dice, y no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. ¿Cuántas han preguntado, ay Señor, ¿tú qué quieres de mí? Aquí está la respuesta. Así sabrán, ¿verdad? Podrán saber qué es lo que Dios quiere de ustedes, mujeres. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahí está Dios respondiéndonos, ¿verdad? Eso es lo que quiere. Lo que es bueno, agradable y perfecto. Y solamente lo encontramos en la palabra de Dios. Es ahí donde nosotras vamos a encontrar, ¿verdad? En la palabra de Dios. Por eso dice, no se amolden de fácil, no sean arrastradas por el mundo, porque nos pueden llevar a la apostasía, hermanas. Hay apostasía. Hoy más que nunca la apostasía se está dando. Muchos están apostatando de la fe, de sus creencias en Cristo. Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son como rectos, ¿verdad? Son rectos. Esto es decir, razonables, justos, entendibles. O sea que no tienen nada de complejidad. Fíjense, los mandamientos, porque son mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Algo que se obedece, punto, se acabó. Y yo así como que, Señor, sí es cierto, ¿y por qué entonces razono tanto? ¿Por qué entonces cuestiono tanto? ¿Por qué entonces justifico tanto? Perdóname, porque lo estoy haciendo contra ti. Y a veces no me doy cuenta, Señor, que tú eres claro. Y fíjense, y dice, que alegran el corazón. Eso es lo que hace, hermanas, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Alegran tu corazón. Porque mira, cuando no los obedecemos, hay tristeza, hay hasta molestia, ¿verdad? Hay incomodidad, pero ¿qué creen? Que apaciguamos la conciencia. Decimos, no, todo está bien. Cuando en la realidad sabemos que no. Porque solamente el mandamiento de Dios nos alegra el corazón. ¿Por qué? Porque no estás ya pecando contra Él, estás en el orden y eso trae bendición. Hablábamos, ¿verdad? Las veces pasadas los temas, que hablábamos de Deuteronomio 28, ¿verdad? Las bendiciones de la obediencia y ¿qué? Las maldiciones de la desobediencia. Y dice, el precepto de Jehová es puro. Esto significa que es claro, sincero, que va a alumbrar tus ojos de tu entendimiento. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Que penetra, dice, hasta partir el alma, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Cuando tú entres en estudio más profundo de la palabra, ¿verdad? En tiempos con Dios, háblame, Señor. Háblame, muéstrame. Yo quiero cada vez escucharte a ti. Entonces podrás ver la condición de nuestro corazón. Y
Por lo tanto, vamos a querer cambiar, vamos a querer ser transformadas. Vamos a querer ser transformadas por la palabra de Dios. Fíjense lo que Pablo le decía a Timoteo, 1 Timoteo 6:3. Esto es como lo contrario al orden, al mandamiento, al precepto, a la ley de Jehová, ¿sí? Pero vean cómo advirtió Pablo y nos advierte a nosotros a través de Timoteo. Dice, 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, fíjense, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Toda la palabra de Dios. Toda. Ahora, cuando dice si alguno enseña otra cosa, no solamente se refiere a los fundamentos doctrinales básicos, como es la salvación, como es, no. También si estás enseñando fuera de los principios de Dios, ¿sí? Por ejemplo, un principio de Dios es el orden. Estamos hablando del orden. Y en vez de enseñar orden, enseñas desorden, ¿verdad? Por ejemplo, da una instrucción el pastor en cuanto a lo que se debe hacer en el servicio. O vamos a ponerla en el servicio de mujeres o de niños o cualquier ministerio, ¿verdad? En servicio se da una indicación, se da un orden, y somos de los hermanitos que dicen, no, así déjalo, pues así está bien, no pasa nada. En vez de enseñar, fíjense, porque la vida de nosotras enseña, todo lo que hablas, todo lo que dices, todo como actúas, está enseñando. ¿Ok? Y eso, fíjense, es también enseñar. Y entonces, ¿qué estoy enseñando? ¿Orden o desorden? El orden es, ve y pregúntale a tu coordinador, ve y dile a la persona que está arriba de ti, yo no te puedo decir qué hacer porque no es mi servicio. Y a lo mejor te van a ver como la mala, ¿verdad? Como la mala de la película. Van a decir, ay, esta hermanita nada nos quiere ayudar. Así se ve, hermanas, igual allá afuera en el mundo. Pero cuando realmente le estás haciendo un bien, porque le estás llevando al orden, porque la estás haciendo responsable, porque le estás diciendo obedece a tus autoridades, no seas desobediente. En pocas palabras se lo estás diciendo, pero le amas, le estás amando, aunque no te vean con ojos de amor. ¿Sí? A diferente que lo hagamos con una mala actitud, no estoy hablando de eso, sino de la enseñanza con buena actitud, ¿verdad? Y que está edificando a otros, que está enseñando a otros, de ese orden, hermanas, de ese orden. Y pues bueno, vamos dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede haber inconformidad, hermanas, en nosotras? Sí. Ay, no, Señor, ese mandamiento, o sea, es exagerado. O sea, ¿cómo? O sea, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, una vida de piedad, una vida de santidad, una vida de orden, todo va junto. Dice, ¿qué pasa con nosotras si no nos conformamos a la piedad? Estamos envanecidos. Fíjense, ahí bien importante, y con esto yo creo que voy a ir cerrando. Envanecido habla de alguien que se cree que sabe más que Dios. Y como mujeres, perdón, también nos llega a pasar. También nos llega a pasar, a sentir y a pensar que estamos pensando mejor que Dios. No, es que Señor, tus mandatos, tus palabras, o sea, creo que es mejor esto.
Y ya cuando estamos en esa parte, dice el Señor en su palabra, estás envanecido. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete, vuélvete al Señor, métete en clamor para que yo te haga ver tu condición verdadera, porque de lo contrario no vas a prosperar, no vas a avanzar, eso se refiere. No, vas a quedarte ahí con ese poco o nada entendimiento de lo espiritual, de lo que Dios es y de lo que Dios quiere. Dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas. Fíjense lo que provoca el no estar conforme a las sanas palabras de nuestro Señor. Cuestiones y contiendas. Cuestiones, preguntas, o sea, estar cuestionando a Dios, estar cuestionando sus mandamientos. Y contiendas de palabras. Eso provoca, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, toda obra de la carne. Todas las obras de la carne se manifiestan en ti y en mí cuando nosotras estamos no queriendo estar conforme a la palabra de Dios. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Eso es lo que es la gente allá afuera, que tú le dices a un joven, joven, no forniques, mejor cásate, comprométete, ¿verdad? Pero hay unas disputas necias en esos hombres corruptos de entendimiento. ¿Por qué? Porque para ellos no es malo. Y te lo debaten y te lo defienden, ¿verdad? Privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Aquí hablando en la parte doctrinal de fundamentos, ¿ok? Pero también aplica en la vida personal. Apártate de los tales. Fíjense el consejo de la palabra, no mío, de la palabra. ¿Por qué? Porque acuérdense, las malas conversaciones, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, la conducta cambia cuando estamos nosotras, ¿verdad?, alrededor de personas que rechazan la piedad, que rechazan a Dios. Nos corrompe, porque acuérdense, lo que va a hacer el mundo es apelar a tus deseos, ¿verdad? Y como somos seres, mujeres con deseos, porque Dios así nos hizo, pero dice que tus deseos sean ordenados, ¿verdad? No desordenados. Y ahí es donde tenemos que cuidar mucho, porque el mundo no está cuidando eso. Mujeres casadas que le dan vuelta a la situación, ¿verdad?, provocando a otros hombres que sean, aunque sean casados. Eso ya no, es más, eso ya pasó a la historia, ¿verdad? Con que le guste, ya, ¿verdad? Y es ahí donde nosotras tenemos que cuidar. Vivir una vida de piedad, hermanas, es vivir una vida de orden. Vivir una vida de piedad le agrada a Dios. La vida de orden le agrada a Dios. Pero ¿sabes qué? Sobre todo, te va a bendecir. Va a venir la bendición de lo alto. Seremos bendecidas. ¿Cuántas quieren ser bendecidas? Yo sí, Señor, amén, ¿verdad? Queremos ser bendecidas por la palabra de Dios. Ahí donde están, inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Que a través, Señor, de ella nos hablas de que vivamos una vida de piedad y que no esperemos el aplauso, el reconocimiento del mundo ni de los hombres, sino que vendrá persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y sabemos, Señor, que la persecución está en la mente de las personas, el rechazo. Pero hoy nosotras, Señor, determinamos comprometernos contigo. Determinamos, Señor, ser mujeres que viven en el orden para agradarte a ti, porque no nos queremos agradar a nosotras mismas, sino a ti, Señor, porque tú nos has dado salvación, vida eterna en ese sacrificio perfecto en la cruz, y por eso podemos vivir en una vida de piedad. Señor, gracias te damos. Oro por mis hermanas, Señor, y por toda aquella mujer, Padre, que le estás hablando, para que cada una de ellas, Señor,
ordene sus vidas y agraden tu nombre. En el nombre de Jesús, dales la fuerza para que entren en presencia tuya, en clamor a ti, para que ellas vean tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Nos despedimos, Dios les bendiga.